Bueno, señores, ¿cuáles serán las repercusiones políticas del escándalo sobre el asesinato del abogado Junior Ramírez? Que lejos de lo que algunos podían entender, este servidor incluido, que nunca pensó que este acontecimiento, que una cosa como esta, pues proviniera de alguna institución pública. Nunca pensé esto. Es cierto que Junior Ramírez tenía conflicto con varias instituciones, pero hay que ser muy estúpido para tener un conflicto con una persona y derivar el conflicto de esa manera, porque evidentemente que usted va a ser objeto de una investigación, y en una cosa como esta, pues no da mucha brega poder determinar quiénes lo llevaron a cabo. Entonces el gobierno, el presidente Danilo Medina, está en la obligación de hacer llegar un mensaje contundente con relación a este acontecimiento. Para él tiene que estar muy indignado, porque el ingeniero Manuel Rivas es un hombre de su equipo, es un danilista, pues de todo, de muchos años. Es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santo Domingo Oeste, y él la principal figura del danilismo en ese municipio, además de ser un funcionario del gobierno. Entonces el mensaje tiene que ser un mensaje contundente para que la sociedad no perciba este hecho como un tipo de respuesta del gobierno frente a cuestionamientos de corrupción. Entonces esto va a tener por una parte hay que esperar cuál es la repercusión, el mensaje inmediato que va a enviar el gobierno. Desde luego que se le crea un buen tema a los opositores, porque esto reaviva el asunto de la lucha contra la corrupción, reaviva pues este tema, y por ahí hay que esperar también repercusiones. Entonces, de todas maneras, aquí nadie está libre de pecado frente a un hecho como este, porque por una parte está la irregularidad, pero por otra parte está el compromiso de tapar esa irregularidad, y si no hay nada a cambio, entonces denunciar la irregularidad. Entonces eso tampoco es lucha contra la corrupción. Eso no es lucha contra la corrupción, eso no es lucha contra la impunidad. No enviemos mensajes confusos. Pero repito que aún con toda la pena que esto me da, porque yo esperaba amanecer mañana diciéndole a este país quién es Manuel Rivas, el Manuel Rivas que yo he conocido toda mi vida, durante más de 30 años, que he conocido y he tratado. Y miren, señores, nunca pensé que se iba a ver involucrado en una cosa como esta. Nunca lo pensé. No sé, yo me imagino que él no tiene conocimiento, tal vez no tiene conocimiento de la locura final, de que quienes estaban encargados de llegar a un acuerdo
entendieron que lo más económico era pues eliminar la persona. Yo no creo, señores, yo no creo que a esa parte se llegara con consentimiento de manos arriba. Todavía yo no lo creo, no lo creo. Bueno, vamos a presentar ahora las 3 preguntas porque hubo protestas nacionales de jueces esta semana, porque por el caso Quirinito, 2 jueces fueron suspendidos, tanto en San Francisco de Macorís como en San Cristóbal, 2 jueces de ejecución de la pena. Y entonces los jueces de primera instancia y los jueces de corte de apelación de todo el país esta semana pues hicieron una protesta porque cuando se producen las suspensiones no son sin sueldos y además se publican las cosas antes de que se haga una investigación para determinar si la persona es responsable o no. Entonces la presunción de inocencia se atropella. Consultamos al presidente del Colegio de Abogados sobre estas protestas y vamos a ver la respuesta que él pues ofreció a toque final. ¿Qué piensan de la protesta que desarrollaron esta semana los jueces de primera instancia y de cortes de apelación en protesta por la suspensión sin sueldo de 2 jueces de ejecución de la pena por investigaciones del caso Quirinito? Mira, esa protesta tuvo como origen no el escandaloso caso de Quirinito, y eso es muy importante que se haga constar. La protesta tiene su origen esencialmente en la vulneración del debido proceso y los derechos fundamentales de que fueron víctimas los jueces que manejaron el caso Quirinito. En ese orden de ideas siempre hago la observación de que nuestra queja es que a esos jueces les fueron aplicadas sanciones sin juicio previo y peor, sanciones disciplinarias sin que puedan ejercer su derecho de defensa y peor aún, sanciones que no están previstas en la ley. En consecuencia, nosotros consideramos que actuaciones como esa, al margen de la gravedad del proceso y de las ansias de justicia de amplios sectores de la sociedad, no puede vulnerarse los derechos para satisfacer por adelantado una ansia legítima de justicia, porque la justicia tiene que caracterizarse, número 1, porque se comporta en función de la normativa legal, jurídica, debe ser un modelo, un ejemplo a seguir. Y en consecuencia también la justicia debe garantizar que las decisiones que emiten los jueces no pueden acarrear consecuencias injustificadas contra aquellas personas que lo emiten. Usted no puede castigar a un juez sin antes confirmar, verificar, mediante una investigación, un juicio público, oral y contradictorio que cometió una falta. En este caso, se ha adelantado la pena y eso precisamente es lo que nosotros criticamos y es lo que los jueces que protestaron en esta semana pues están exigiendo el debido proceso, es justicia, no es impunidad. Alegan que se producen suspensiones sin investigación y que la suspensión del salario expone a los jueces investigados a la insolvencia, pero que además se vulnera el principio de presunción de inocencia. ¿Cuál es su opinión? Totalmente cierto. O sea, es una locura que en pleno siglo XXI, para que tengamos una idea, en la Inquisición, estamos hablando de el proceso penal que se originaba en el medioevo, a los encartados, a los procesados, a los que eran juzgados por ese santo tribunal, se les otorgaba por lo menos el derecho a ser escuchados. Estamos hablando de algo tan grave que hace 500 años, 600, 700 años, se aplicaba la necesidad de un juicio previo. Aquí en la República Dominicana, para aplicar una sanción a un juez,
que es quien nos cuida a todos, que nos protege a todos, quien es garante de nuestros derechos, simple y llanamente se le condena sin siquiera escucharlo y peor aún, se le condena a penas que no están previstas en la ley. Como usted muy bien ha dicho, a la insolvencia, porque un juez cuando está suspendido no se le permite realizar otras actividades laborales distintas a la academia. En consecuencia, se le condena al hambre. Y eso no solamente es inhumano, es una barbaridad porque además vulnera el principio de presunción de inocencia. Fíjese que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, antes de que las investigaciones se iniciaran, ya estaba hablando de cortar pescuezos. Lo que da una idea hasta qué punto este tribunal no solamente se comportó como el tribunal inquisidor, sino que llegó un poquito más allá porque ni siquiera la oportunidad le dio a esos jueces, una de las cuales tiene de sus 65 años de vida, 45 años dedicados al Poder Judicial. En sentido general, ¿qué piensa de todos los escarceos sobre la inexplicable desaparición de un reo condenado a 30 años de cárcel? Nosotros consideramos que es un escándalo que pone a prueba el sistema de justicia, porque evidentemente es escandaloso que un reo que está condenado a 20 años logre conformar un entramado donde evidentemente hay personas que forman parte del sistema de justicia, eso es innegable, facilitaron mediante declaraciones y documentos falsos que éste sorprendiera a la juez apoderada y luego lograra concretizar una espectacular fuga. El manejo de este proceso, pues aparte de poner en prueba nuestro sistema de justicia, pues es una especie de termómetro de su estado. Lamentablemente el Consejo del Poder Judicial pues quemó la prueba. Quemó la prueba porque de antemano se prejuició contra el sector más débil, contra la juez, que simple y llanamente se le presentaron las documentaciones correspondientes y acató un pedimento de todas las partes en el proceso. Y aceptó documentación de los médicos facultativos que eran certificados por las autoridades correspondientes. Y lamentablemente así no puede funcionar un sistema de justicia. Así no se reconoce a los jueces y juezas que en este momento están trabajando con honestidad. Porque de la misma manera que condenan a esa juez, sin siquiera darle la oportunidad de defenderse, sin siquiera escucharla, mañana pueden condenar a cualquiera. Y eso lamentablemente trabaja en la psiquis. Y lo que está ocurriendo en este momento, que un proceso escandaloso que requería la aplicación de sanciones ejemplarizadoras con el debido proceso, pues ha creado un conflicto mucho mayor, porque no se sabe cuál es más perjudicial, si el proceso espectacular de la fuga de Quirinito o los abusos flagrantes que ponen en entredicho la independencia de jueces y fiscales. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve con un resumen de informaciones importantes.